Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. No busques el vídeo número 1, no existe. Este vídeo se llama Sumar en Getafe 2 porque ya escribí un artículo en Getafe Capital, en su edición digital, en abril de 2023 que se llamaba Sumar en Getafe. Entonces, hablando de cómo deberían configurarse una nueva candidatura de unidad a la izquierda del Partido Socialista, daba una serie de premisas. Hablaba de cómo en septiembre de 2022 Podemos había enviado una carta a todas las fuerzas políticas a la izquierda del Partido Socialista para reunirse, sentarse y empezar a trabajar. Esa carta que fue enviada a Más Madrid, Compromiso con Getafe, a Izquierda Unida y al Partido Comunista de España, fue el preludio de aquellas primeras negociaciones. Desde el principio, Más Madrid rechazó aquel acuerdo que se proponía en este caso desde Podemos, y yo decía en aquel artículo que era una buena noticia que Más Madrid hubiera rectificado y se hubiera presentado en Magariños en la presentación de Movimiento Sumar, o de Sumar entonces como coalición de partidos. En aquel artículo también hacía referencia yo a que ya se estaban produciendo negociaciones entre Podemos e Izquierda Unida y que estaba seguro que darían buen resultado, como así fue, y ambos partidos concurrieron junto a las elecciones municipales. Como decía, todo esto que decía entonces se cumplió. En aquel artículo era importante mencionar que se había hecho una propuesta ya de lista conjunta entonces, en la cual desde Podemos habíamos presentado una lista en la cual, pues situaba en ese momento, en función de los datos, de los resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales, hay que recordarlo, en la de 2019, pues una proporción en ese caso en función de resultados. En ese caso se daba el primer puesto de aquella lista a Podemos, el segundo a Más Madrid, el tercero también se le daba a Podemos, el cuarto a Más Madrid, el quinto a Podemos y el sexto se le concedía a, en este caso, a Izquierda Unida. Como digo, se utilizaban los datos, selecciones realizadas en 2019. Con los datos de 2023, la única diferencia que encontraríamos en esa lista es que sería inversa, es decir, la encabezaría Más Madrid, ha tenido 3 concejales, Podemos solo 2, y la lista, en función de eso, debería ser inversa, es decir, iría uno de Más Madrid, otro de Podemos, uno de Más Madrid, uno de Podemos, uno de Más Madrid, y entiendo que una compañera o compañero de Izquierda Unida ocuparía el sexto puesto para que todas las fuerzas políticas estuvieran representadas. Por eso creo que no es relevante haber hecho ese camino en el cual entre rechazos de una y otra parte se haya llegado a esta situación en la cual hoy, como entonces decía, ambas formaciones forman parte del equipo de gobierno municipal y pues están separados, digamos, en 2 grupos municipales distintos. Es cierto que este acuerdo que yo proponía entonces, en abril del 2023, no lo hubieran permitido las direcciones estatales de ninguna de las formaciones políticas, ni de Podemos, ni de Más Madrid, ni de Sumar. Desgraciadamente, como vivimos en aquellos días, la irresponsabilidad de las direcciones estatales de todas estas formaciones políticas llevó a que esto no fuera posible ni en la Asamblea de Madrid, con el resultado lamentable de la mayoría absoluta del Partido Popular. No fue posible tampoco en municipios como Rivas-Vaciamadrid o como Tres Cantos. Desgraciadamente, algunos solo piensan en sus propios intereses y no en el de las vecinas y vecinos. Y esta irresponsabilidad de las direcciones estatales de estas organizaciones políticas, pues hubiera impedido este acuerdo que en este caso habíamos propuesto en su momento desde Podemos Getafe, o que yo propuse de manera personal en ese artículo que antes os mencionaba en Getafe Capital. ¿Y unidad para qué? Porque muchas veces se habla del mito de la unidad en el sentido, más metafórico, la unidad de la izquierda, como si valiera para algo si no tuviera un sentido. Y el sentido creo que es evidente y se está viendo en estos momentos, cuando ya vamos a pasar casi un año ya prácticamente de las elecciones municipales, se ha constituido un nuevo gobierno municipal en el que primero entró Podemos, en el que después entró Más Madrid, porque la lógica decía que ambas formaciones políticas iban a formar parte de ese gobierno municipal. Y para poder cambiar las políticas en un municipio como Getafe, se necesita la fuerza de tener el mayor número de representantes posibles en
el pleno de la corporación municipal. Esta es una enseñanza básica que la izquierda ha entendido en repetidas ocasiones, aunque luego tiene sus plazos en los cuales se le va olvidando. Estar en el gobierno municipal necesita de tener el mayor número de concejales posibles. Y para eso es necesaria la unidad de la izquierda. No voy a entrar a valorar si existen algunas diferencias en cuanto a planteamientos políticos entre Podemos y Más Madrid, incluso Izquierda Unida. Cada uno es lícito de sacar las diferencias de donde quiera, pero nadie pone en duda que el 95% de las cosas que proponen ambas formaciones políticas, o las tres formaciones políticas, son las mismas. Y nadie puede poner en duda que la única manera de conseguir que el Partido Socialista Obrero Español haga políticas de izquierdas es que a su izquierda tenga el mayor número de concejales posibles. Solo un repaso por la historia de nuestro municipio, por la historia electoral de estos últimos 40 años de democracia, puede poner en valor esa realidad. Si esos primeros gobiernos, y os invito a ver el reportaje que hicimos con Jesús Prieto, primer alcalde de la democracia en Getafe, cuando el Partido Comunista tenía 10 concejales, supusieron una serie de avances hacia la izquierda en nuestra ciudad. Pero esto volvió a pasar a mediados de la década del 90, cuando Izquierda Unida tuvo 7 concejales y se construyeron esas empresas públicas. Y esos giros se pudieron haber vuelto a repetir si en esta década de los años 2010, cuando el movimiento de Podemos y los movimientos surgidos del 15M tuvieron esa efervescencia, se hubieran podido transformar en políticas en ese 2015, cuando ahora Getafe consiguió 7 concejales. Aprender de los errores, aprender de esa historia que tenemos es lo más importante. Este sábado nace Movimiento Sumar, un nuevo actor que va a cambiar también el tablero local. Es una nueva organización política que, de las de veces que se ha presentado, os estaba diciendo que el concejal de Jesús Pérez de Más Madrid ya fue a Magariños hace un año y se ha presentado tantas veces que lo que podía haber sido, bueno, pues un nuevo aliciente hacia la izquierda se está convirtiendo en marejadilla. Pero no por ello podemos dejar de considerar que es menos importante. Y sobre todo en lo que nos importa en el tablero local va a ser fundamental. Hay un nuevo actor político en la ciudad, aunque todavía no se haya presentado en nuestro municipio. Y esto ha llevado a ponerse a mucha gente nerviosa. Nerviosa porque ven peligrar sus posiciones en este momento de poder. Y bueno, que tenemos que informar, o que para eso hacemos este vídeo, para informar de que se están produciendo lo que se están denominando como reuniones clandestinas en chalets del sector 3, donde se están reuniendo diversas personas de diversas procedencias. En estas reuniones están juntándose pues gente que viene, o gente que hace campaña por Más Madrid, se supone que milita en Compromiso con Getafe, aunque su afiliación sea a organizaciones políticas más antiguas como el POSI, donde está participando también gente militante, sí, de Más Madrid, también de Compromiso con Getafe. Luego hablaremos de qué es Compromiso con Getafe, porque seguro que muchas vecinas y vecinos no tienen ni idea de qué es Compromiso con Getafe, pero que también participan en sindicatos como comisiones obreras. También se están reuniendo en esas reuniones clandestinas, por llamarle de esa manera, a exconcejales de Izquierda Unida, también exconcejales de Podemos, se están reuniendo en ese espacio, y bueno, pues diversas personas, entre las cuales también puede haber incluso candidatos a las primarias de Podemos, que en su momento, bueno, pues las perdieron, fueron acusados de hacer trampas y no volvieron a aparecer por esa organización política. Este grupo de personas que se viene reuniendo tiene un objetivo, y es un objetivo que no es nuevo, que se ha vuelto a repetir otra vez, como decía antes, igual que pasaba con la historia. Es muy importante en estos casos hacer historia, ¿vale? Porque nos van a vender que este es un grupo que se reúne para crear un movimiento desde abajo, un movimiento social que aúne a los colectivos y a las fuerzas, y al final siempre son las mismas personas, son los mismos los que figuran en esas posiciones y que van a esas reuniones y a esas asambleas. Y vamos a hacer un poquito de historia en este caso. Y cuando me refiero a estos movimientos, ¿qué supone? Estábamos hablando de ese 15M en el cual, bueno, pues surge un movimiento popular en las calles, en los cuales, bueno, existe una gran movilización social. Es el surgimiento de Podemos. Al calor del surgimiento de Podemos, surgen las denominadas candidaturas Unidad Popular. Esos movimientos sociales, que algunos se constituyeron en asambleas ciudadanas y demás, que empezaron a impulsar, digamos, esos movimientos políticos, tenían un objetivo común,
que era en ese momento surfear la ola de Podemos. Este título, que queda así para que aquellos que no los conozcáis tenéis la referencia, la podéis encontrar también en Getafe Capital, en una serie de artículos que escribí yo mismo, José Luis Sánchez Cifuentes, bajo ese título, Surfear la ola de Podemos. ¿Qué significa surfear la ola de Podemos? Surfear la ola de Podemos en ese momento era el movimiento que en este caso se pudo verificar a través de un documento que un concejal de Ahora Getafe se dejó en una fotocopiadora, donde, digamos, la estrategia, en este caso de una formación política minoritaria, como era entonces el POSI, o como sigue siendo el POSI, había diseñado una estrategia para crear ese movimiento, en este caso lo que pudo ser una candidatura de Unidad Popular, para integrarse ahí y infiltrarse y aprovechar la ola de Podemos para tener representación política. Algo, en todo caso, por supuesto, legítimo, pero que sería mejor hacer a las claras, no inventarse un movimiento asambleario para luego integrar ahí a personas de tal manera que controlar asambleas, controlar votaciones y al final ser siempre los mismos. Este movimiento que se produjo alrededor de 2014, 2013, que como digo está documentado en el famoso documento Surfear la ola de Podemos, se volvió a repetir 4 años después. Se rompe Ahora Getafe, hemos hablado, tenéis en alguna de las entrevistas en las cuales hemos mencionado, bueno, un poco la situación de Ahora Getafe, se rompe Ahora Getafe, se produce la escisión, los dos concejales del POSI crean una pequeña plataforma que se llama Recuperar Ahora Getafe y eso es el germen, digamos, de ese colectivo, de esas mismas personas que están detrás de lo que significa Recuperar Ahora Getafe y se crea Compromiso con Getafe. Se crea Compromiso con Getafe, como os decía antes, esa referencia que a mucha gente no sabe lo que significa. Compromiso con Getafe se genera antes de las elecciones de 2019 y vuelve a ser otro germen de lo que fue la candidatura de Unidad Popular de Ahora Getafe, en el cual se pretende que haya un movimiento asambleario, un movimiento ciudadano, o así se define, en el cual, bueno, pues todo el mundo puede formar parte. Todo el mundo puede formar parte en función de las reglas que establecen quienes la organizan. ¿Vale? Los mismos que están organizando las reuniones clandestinas en el sector 3 son los que deciden cuáles son las normas para participar. Y entonces ahí se abre la participación de todo el mundo. A esas reuniones que se establecen, se celebran en muchos casos, y tenéis los audios en iVoox, hay muchos audios de estas reuniones en los cuales se pueden escuchar, no me estoy inventando nada, cuál era el funcionamiento o la pretensión de dicho espacio. Participan, bueno, personas, se supone que son personas de título individual, pero de organizaciones políticas. Las compañeras de Izquierda Unida se presentan en aquellas asambleas, ¿vale? Lo único que les falta una pieza, con la cual no quieren encajar, y es que no quieren que esté Podemos, o no se invita a Podemos a estar, y Podemos además no está. Es la Asamblea de Izquierda Unida, digamos, la que dinamita ese proceso cuando deciden no participar o no sentarse a negociar con ninguna candidatura para las elecciones de 2019, con lo cual Podemos también decide ir por separado. Compromiso con Getafe se encuentra en ese momento, bueno, con que se constituye como partido político y se van a presentar a las elecciones. Pero, bueno, tienen la suerte o la fortuna o la casualidad en la cual se produce la escisión dentro de Podemos, en la cual Íñigo Rejón sale del partido. Esto sí que es más conocido por todo el mundo. Sale del partido, crea Más Madrid con Manuela Carmena y a partir de ahí, pues Compromiso con Getafe encuentra un espacio o una referencia con Íñigo Rejón, con Manuela Carmena en este caso, y llega a un acuerdo de coalición, porque es importante señalar esto, que será muy, muy decisivo para los próximos meses. Compromiso con Getafe tiene un acuerdo de coalición con Más Madrid. Compromiso con Getafe pone la gente, pone a todo, digamos, hace la lista de Más Madrid y a partir de ahí, pues con ese acuerdo, Más Madrid cede, digamos, su marca y se presenta en las elecciones municipales de 2019. Los resultados de las elecciones de 2019 los conocemos todos. Podemos tuvo 4 concejales, Más Madrid Compromiso con Getafe tuvo 1, Izquierda Unida no tuvo ningún concejal. Lo que está sucediendo ahora es el siguiente movimiento. Como en 2023, bueno, pues digamos que Más Madrid se considera que está más fuerte, Podemos también quiere ir solo y al final, pues bueno, se juntan, va cada uno por su lado y el resultado es el que es. 3 concejales de Más Madrid, 2 de Podemos, Izquierda Unida en este caso. En este momento, con un nuevo actor en el tablero, con Movimiento Sumar, hay gente que ya día se pone nerviosa y empieza a volver a hacer otra vez, por tercera vez, ¿vale? Por tercera vez, entenderme, por tercera vez
en la última década, porque es que el procedimiento es el mismo y es volver a decir que van a crear un movimiento social asambleario para unir, digamos, y crear un espacio común. Un espacio que ya con ahora Getafe saltaron chispas porque son famosas las primarias de ahora Getafe, aquellas primarias donde con el tiempo ha quedado demostrado que hubo mucha gente que hizo trampa. Hubo mucha gente que hizo trampa. Yo no voy a señalar a nadie, han salido muchos nombres ya en medios de comunicación, pero mucha gente hizo trampas. Y solo aquellas trampas de aquellas primarias dinamitaron aquella organización política y aquel movimiento asambleario. No hace falta recordarlo, no hace falta dar nombres y además creo que salpican a muchos espacios y a muchas organizaciones. En concreto son personas, hay personas que por un puesto hacen trampas y eso, bueno, pues ha quedado demostrado en muchos espacios. Como os decía, estos inventos no funcionan. Generan espacios que al final son contraproducentes porque causan enemistades personales que, como ha demostrado el tiempo, causan heridas que con el tiempo cuesta cicatrizar. Hemos sido muchas y muchos los que hemos trabajado para que esas heridas se cicatrizaran con el tiempo. Es evidente que hacía falta que pasara tiempo. Yo creo que ha pasado el tiempo suficiente. Ahora, eso sí, hace falta que mucha gente que quiere seguir estando en la pomada para mandar desde fuera, se echen a un lado y se vayan a su casa. Algunos jubilados, otros, pues mira, como yo, os venís aquí, montéis un blog y montéis un podcast y pues podéis dar vuestra opinión. Pero no tenemos que tener esa capacidad de influencia sobre los espacios y sobre todo pensando primero en las vecinas y vecinos de Getafe que necesitan que por fin la izquierda de Getafe tenga un espacio común. Mirad, por mucho que se empeñen, por mucho que insistan, no van a conseguir designar al candidato o la candidata. Eso ha pasado. Si algo tiene claro el movimiento Sumar y las direcciones estatales de cualquiera de las tres organizaciones que hoy en día tienen peso en esta ciudad, es que los candidatos los van a designar desde arriba. Podrá gustarnos más o menos. Y hay mucha gente preparada. Hoy hay 5 concejales en el Ayuntamiento de Getafe, que estoy seguro que los 5, ya con capacidad de gobierno, tienen la capacidad para estar ahí y seguir trabajando. Quienes hemos estado gobernando sabemos que es muy importante la experiencia de gobierno. Muy importante. Y hay que dejar a la gente trabajar y gobernar. Me da igual cualquiera de los 5 concejales que están hoy en el gobierno municipal, pero hay que dejarles trabajar y no intentar mandar desde las espaldas y desde la sombra. Mirad, lo que no podemos volver a permitir, lo que no se puede volver a permitir es que haya un señor a la que nadie ha votado y nadie ha designado, que se otorgue la posibilidad de subir a alcaldía a negociar en nombre de los concejales de un grupo municipal. Eso ha pasado en esta ciudad y eso no puede volver a pasar. Eso es contraproducente, eso no funciona. Si algo se ha demostrado durante los años y es lo que está reclamando la ciudadanía, es que las organizaciones políticas tienen que tener raíces en la ciudad. Lo hablábamos el otro día en la conversación con Paco Serrano. Lo hemos hablado en muchas conversaciones que os invito a que escuchéis aquí en Getafe News. Las organizaciones políticas no tienen que inventarse nuevos métodos asamblearios para negociar. Tienen que estar enraizadas en la ciudad. Tienen que escuchar a la gente, por supuesto. Pero también tienen que tener unas estructuras de organización y de coordinación donde estén. Si la izquierda en la ciudad está dividida en 2, 3 o 4 organizaciones, da igual. Son esas organizaciones, son sus dirigentes los responsables para sentarse y estar obligados a llegar a un acuerdo. Y si ahora viene una nueva organización, que la nueva organización se siente también con las organizaciones anteriores. Todos ellos y ellas son responsables de que esta ciudad tenga un gobierno de izquierdas en la siguiente legislatura. Y a ser posible que haga políticas reales de izquierdas. Que no nos pase como siempre nos ha pasado en esta ciudad, que acaba gobernando el PSOE y las políticas, bueno, pues le vais a permitir que dude que sean en gran parte de izquierdas.